Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores? Les mando un gran saludo. Bueno, el día de hoy no voy a hacer una video reacción. Eh, hace unos, hace unas horas subí una video reacción. Este más bien es un video que quería hacer desde hace tiempo, donde bueno, quería platicar un poco con ustedes eh, sobre ciertas cosas que me han pasado a través de la música de Dimash y que quiero también que ustedes me compartan sus experiencias. Antes de seguir con esta plática, como siempre lo digo, se escuchan ruidos extraños. Es mi perrito que anda aquí. Bueno, ahora sí. La primera cosa que cambió totalmente desde que escuché a Dimash y que todavía me pasa es que con todo el respeto que me merecen todos los artistas que existen, eh, o por lo menos los que yo he podido escuchar, tanto viejos como nuevos que sigo escuchando, eh, no sé, admito que cantan muy bien, que son unos maestros cantando, interpretando, pero falta esa dosis extra que no sé si les pasa, que tiene Dimash. Ese algo, como lo mencioné en una entrevista que tuve con los muchachos de Alga Peterburg, ese algo que no sabes cómo explicar, que te hace adicto a su voz y que pareciera que también es una maldición. Lo digo en el buen sentido porque, repito, escuchas a muchos cantantes y, y está, o sea, aceptas que cantan muy bien y todo, pero no está ese algo, ese extra que encuentras en Dimash. Y yo la verdad, cuando lo escucho, ustedes se han dado cuenta en mis reacciones. Y yo soy muy sincero en mis reacciones y siempre os he dicho, son video reacciones, no video actuaciones. No tiene sentido ver un video antes y después grabarlo, ¿no? Es como, creo que ya no tiene sentido hacer las cosas. Y entonces ustedes han visto desde mi primer video hasta todas las que llevo que siempre encuentras algo nuevo en Dimash y te provoca un montón de sensaciones, te pone la piel de gallina, eh, te hace viajar a otro lugar, a otro sitio, te hace olvidarte de un montón de cosas. Eh, Fíjense, y también me pasa algo. A lo mejor antes con artistas que escuchaba, eh, me hacían sentir como recuerdos, ¿no? Cosas, experiencias que yo he tenido. No sé, a lo mejor con alguna exnovia que ya tenía, es como que, me hizo recordar esto o aquello. Pero con Dimash me pasa que su voz me eleva como al universo. Me siento como, no sé, como viajando entre las estrellas, en el cosmos, eh, como si pudiera ver el planeta Tierra desde lo más alto. Es algo que nunca me había pasado en la vida con ningún artista y que yo creo que ustedes se sienten muy identificados conmigo. Y si les platico todo esto es porque, bueno, siento que quiero conocer también sus experiencias a través de sus comentarios. Eh, y nada, es algo que hoy que hice esta video reacción, la que vieron hace unas horas, me empecé como a cuestionar y a preguntar eh, si, o sea, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa esto, no? Es muy extraño. No solamente porque, como lo he dicho también muchas veces, sabemos la gran técnica vocal que tiene, sabemos que es un fuera de serie porque te canta desde bajo hasta soprano, eh, porque interpreta de una manera genial, no solamente, como les digo, no solamente es técnica vocal, es interpretar, que te conmueva, que te haga sentir. Y aclaro que a lo mejor para muchos puede que no les cause nada, ¿verdad? Eh, es respetable cada quien. A lo mejor para ti un artista que es muy bueno, a lo mejor a mí no me provoca nada. Pero bueno, ya es cuestión de gustos y con cosas que nos identificamos, ¿no? Es cuestión de percepción. Pero regresando a Dimash, yo creo que por eso también él está siendo muy exitoso. Como un cantante que ni siquiera es americano, o sea, que no pertenece a Estados Unidos, porque normalmente los de Estados Unidos son como los más sobresalientes, ¿no? En todo el mundo. Él no, es un chico humilde de Kazajistán, está empezando a llamar la atención de todo el mundo.
Entonces desde ahí es como que, ok, ¿por qué es un cantante que no es americano, que pues que sí canta en inglés, pero la mayor parte de sus canciones pues son en su idioma, en ruso, en kazajo, en mandarín, ¿verdad? En chino. Entonces, es eso, ese algo nuevo que tiene Dimash, es lo que está haciendo despertar en las demás personas, eh, como el querer escucharlo, ¿no? Y es lo que nos está uniendo. Y esto de la unión es a lo que quiero llegar con Dimash, porque a través de su música, también, bueno, a través de esta aventura que es su música, yo así es como he comenzado a pensarlo. La música de Dimash para mí es un viaje, es una aventura que estoy viviendo, porque, bueno, ahorita voy al punto del por qué la unión. Porque, bueno, desde que empecé mi primer video, eh, quedé sorprendido y, como les dije, mi canal estaba destinado a hacer video reacciones de muchos cantantes, pero sucedió esa chispa mágica, eso que, ese no sé qué, que, que me volví adicto, que dije, no, tengo que ver otra presentación de él, y otra, y otra, y otra, y otra, y ya llevo más de un año y fíjense, son puras reacciones de Dimash, porque, como les digo, no me cierro a escuchar música nueva, escucho de hecho música nueva, pero obviamente no pongo aquí las reacciones. Pero yo no, a lo mejor no lo he hecho, no las he querido compartir porque no he encontrado como un artista que despierte en mí como, eso, ¿sabes? Eh, entonces, por eso no lo he hecho, a lo mejor me falta escuchar más, ¿verdad? Siempre estamos en constante aprendizaje, descubriendo nuevas cosas y bueno, tal vez en algún futuro llegue alguien que me llame tanto la atención como Dimash, pero, perdón, pero bueno, mientras sucede eso, les digo, mi canal se ha destinado a escucharlo a él. Y, y otra de las cosas que quería mencionar es que, bueno, a través de esta aventura con la música de Dimash, he hecho amigos y los he conocido a ustedes. Tengo cariño de personas que a lo mejor están muy lejos de mí, pero yo percibo ese cariño en verdad. Créanme que cuando leo los comentarios, percibo, o sea, me siento arropado con las palabras bonitas que ustedes ponen, porque realmente son muy pocos comentarios negativos. Y a los comentarios que son negativos, pues procuro no prestar atención, porque, bueno, siento que me quitan de mi energía, si les prestara yo atención. Cuando son comentarios que son constructivos, eh, sí, me gusta escucharlos y aprendo de ellos, ¿no? Pero todo es en cómo se dicen las cosas. Pero bueno, regresando a esto positivo que me está pasando con la música de Dimash, es gracias a ustedes que me escriben cosas bien bonitas, a mi familia. No sé, se me hace irreal. Jamás pensé tener tanto cariño de muchas personas de muchos países. Jamás pensé hacer así amistades a través de internet con los muchachos de Alga Peterburg. He estado hablando con ellos constantemente. Por ahí se hay una sorpresa con ellos también. Con Yuna, que hice un cover de Dimash. Ella es de Colombia, o sea, Dimash también despertó en mí el querer cantar. Como les digo, siempre cantaba, pero era como que, ahora como que tengo como que quiero aprender a cantar, gracias a la música de Dimash. A Homie de Argentina, que hemos hecho colaboraciones, gran amigo Homie. A Diago también he conversado con él, con Ángel Tavares. No sé, en fin, he hecho muchas amistades a través de la música de Dimash y sé que esta aventura me va a traer cosas más positivas, más buenas. Voy a conocer a más personas, y estoy, como les digo, estoy como en este viaje, en esta aventura que, que es muy positiva, que me está dejando mucho aprendizaje y que, bueno, he estado compartiendo con ustedes.
y ustedes han estado viendo mi proceso, ¿no? También al principio era como, no sé si vieron mi primer video de reacción, pero era como más tímido, ¿verdad? Poco a poco me he ido soltando más, porque quieran o no las cámaras sí se imponen, pero no sé, han sido cosas muy positivas a través de la música de Dimash. Y bueno, hice este video así de la nada porque es como que entras en un momento de reflexión y que quieres platicar con alguien y que te entienda un poco. Eh, y bueno, quería compartirles esto y quiero que por favor, ahí viene mi perrito a dar lata, que ustedes me pongan en sus comentarios de qué forma positiva cambió la música de Dimash, sus vidas. Yo siento que a muchos de ustedes en algún momento difícil los ha sacado adelante y como en este momento ahora que estamos pasando de la pandemia, nos está sacando adelante, nos hace olvidar de todo esto y bueno, nos une, ¿no? Que al final de cuentas es lo que quiere Dimash, la hermandad, el amor y la paz. Y mi canal es para eso, para aquellas personas que estén con esa disposición, pues siéntanse con la confianza de comentar y compartir sus experiencias con todos los suscriptores. Los quiero mucho, cuídense mucho y les deseo mucha salud. Nada, adiós.